bueno, puede ser referente al tema, ¿no?, que vamos a estar tratando. Igual si tiene otra duda de un tema por aparte, igual pues ya estaremos respondiendo o colaborando lo que nosotros podamos por el interno, puede ser, o nos dejan el mensaje ahí, o si ya es un asunto muy, bueno, personal, entonces pues solo nos escribe ahí al interno, pues vamos a estar ahí pues respondiendo con la ayuda del Señor. Entonces vamos, en esta hora les comento, hermanos, ya les había hecho una publicación por ahí donde les comentaba algo acerca de la actividad que vamos a tener estos días. Hemos estado teniendo pues los servicios normales, pero bueno, hemos estado aprovechando el tiempo y hemos estado transmitiendo todos los días en base a la necesidad y bueno, la oportunidad, dijera yo, ya que tenemos ahora el tiempo, pues aprovecharlo, ¿no?, al máximo. Y vamos a compartir estos temas estos días con ustedes, lo que más podamos. Vamos a estar transmitiendo a manejar los temas que más podamos con la ayuda del Señor. Y bueno, esta semana vamos a iniciar con una serie de temas. O con una secuencia más bien de temas basados en una serie que la he titulado hasta que la mañana te sorprenda corriendo. Tomando como base un texto que hay en Salmo 63:1. El Salmo 63:1 dice: Dios mío, tomando una frase de allí, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada buscaré tu rostro. Entonces, para hacer una introducción, quisiera traer de pronto una reflexión o una introducción de un suceso pues real, ¿no? Dice que en África todos los días se levanta una gacela y se levanta un león. Todos los días en el África se levanta una gacela y se levanta un león. Y todos, los dos, con un mismo objetivo. Y el objetivo es correr. ¿Por qué? Porque todos los días el león se levanta con la idea de que si no corre para atrapar a la gacela, pues no va a poder sobrevivir. Trabajan por el diario vivir o corren por el diario vivir. Ahora, igual la gacela, todos los días la gacela se levanta con la idea de que la madrugada o la mañana tiene que tomarla corriendo, porque si no va a ser la víctima del león. Entonces, mis hermanos, trayendo esta reflexión al ámbito espiritual, quisiera decirles de que hoy más que nunca todas estas situaciones que están sucediendo, todos estos sucesos que están sucediendo, yo creo que alertan al pueblo de Dios y alertan a la sociedad a de que nosotros como hijos de Dios debemos preocuparnos por todos los días, como dice el salmista: de madrugada buscaré
tu rostro. Nosotros como creyentes y como iglesia, hermanos, debemos llevar una vida cristiana, una vida del diario vivir, no de pronto despreocupados de la situación, no de pronto descuidados de la situación que estamos viviendo. Debemos empezar, hermanos, a preocuparnos a que cada mañana, todos los días, y esto no por decir que cada mañana, no, esto es para traer a nuestra vida la idea de que nosotros como pueblo de Dios en ningún momento debemos estar despreocupados, en ningún momento nos debe tomar por sorpresa las cosas. Ese es el tiempo donde todos los días debemos estar corriendo, pero en nuestra vida cristiana como tal, en nuestra comunión cristiana como tal, en nuestra salvación como tal, preocupados por ella y cuidando de ella, corriendo a llevar una vida de oración que nos ayude a estar cada vez más cerca de Dios, a llevar una disciplina cristiana que cada vez nos ayude a estar más cerca de Dios, de tal manera que todos los días, cada que amanece, a nosotros no nos va a tomar de alguna manera descuidados las situaciones que están rodeando, pues, o están golpeando a la humanidad y al mundo en este tiempo. Todas estas epidemias, todas estas cosas no nos pueden tomar a nosotros desprevenidos. Debemos estar, espero, en los brazos del Señor todos los días. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar hoy con la ayuda del Señor, vamos a empezar este tema, y quiero que hablemos, o quise empezar con este tema acerca del infierno, y bueno, la palabra de Dios es insondable. Pablo dijo, porque insondable son tus juicios, inescrutables tu sabiduría, igual tu sabiduría es insondable. La palabra de Dios, la mente del Señor la encontramos escrita a través de la palabra del Señor. Allí la encontramos. Entonces, cada que nosotros la leemos, cada vez vamos encontrando cada día más conocimiento, vamos encontrando más palabra de Dios. Nadie puede decir, ningún predicador, ningún maestro puede decir de que ha alcanzado el máximo nivel de sabiduría en Dios, y que ha investigado y que se ha preocupado por invertir tiempo en conocer a Dios a través de la palabra. Puede que adquiera mucho conocimiento, pero nunca tendrá la capacidad de decir, o el atrevimiento de decir, yo he de alguna manera encontrado y conozco todos los temas a profundidad y a perfección que trata la palabra de Dios. No porque son insondables. Insondable, la palabra insondable quiere decir que eso que no tiene fondo. Insondable, que no tiene fondo. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios plasmada en la palabra de Dios no tiene un fondo, donde el ser humano puede decir, conozco en pleno el conocimiento y la palabra del Señor Jesús. Lo que sí Dios nos da es mucha sabiduría. Eso sí nos da el Señor todos los días, mucha sabiduría, eso sí, sabiéndola usar y siendo humilde. Entre más usted aprenda, entre más usted sepa, sea usted sencillo y humilde. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el éxito del que sirve, ahí está el éxito del maestro. En la humildad está el éxito del que enseña. ¿Por qué el éxito? Porque todos los días estará aprendiendo algo nuevo. Y si se jacta de lo que sabe hoy, dice la palabra, Dios al altivo lo mira de lejos. Y permítame decirle esto, si el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, imagínate
¿qué de lejos, qué tan lejos mira Dios al altío? ¿Qué tan lejos lo puede mirar si el cielo es su trono? Imagínense. Entonces, mis hermanos, pero dice que a los humildes Dios, ¿qué? Los mira de cerca. Entonces, ya que estamos en esto y estamos en unas, bueno, estamos aprendiendo todos, ¿no? Estamos aprendiendo, y por eso esto, más que una predicación, es la idea de que aprendamos. Es la idea de que aprendamos y que usemos el conocimiento para la edificación del cuerpo de la iglesia del Señor y para la predicación de la palabra. Amén. Entonces, decía, hoy iniciamos, vamos a ver este tema acerca del infierno en varios tópicos o en varios puntos. Hoy vamos a tratar uno, con la ayuda del Señor vamos a tratar uno, y vamos a mirar en lo posible, no sé si unos 5 puntos, pero vamos a empezar hoy, y hoy vamos a tratar, son 4 o 5 puntos básicos que he mirado, o que vamos a mirar, y es la necesidad del infierno, una descripción del infierno, la eternidad del infierno, y los candidatos al infierno, y las características de los cuerpos o de las personas que serán designados a la condenación eterna. ¿Por qué las características? Porque la situación del infierno es un tema, es bien extenso, de por sí todos los temas son extensos, y entre más se investiga, más Dios le ilumina a uno. Entonces, las condiciones o la característica de una persona o de un cuerpo que en el momento será enviado al lago de fuego, al infierno, como se conoce en la palabra de Dios, no es un cuerpo como el que conocemos ahora. Después de las resurrecciones, porque también hay resurrecciones que también las vamos a tratar con la ayuda del Señor Jesús. Esto, yo sé que muchos hermanos tienen algún conocimiento del tema. De pronto a algunos no les causará de pronto, no le va a generar como un deseo de aprender o de escucharlo. Pero hermano, con toda humildad le digo, si usted tiene claro el tema, yo le invitaría a que lo explicara. Yo lo invitaría a que usted se tome la oportunidad de evangelizar a una persona y de enseñarle el tema. ¿Sabe cuál es el inconveniente de nosotros como cristianos y como seres humanos? Que nosotros entendemos los asuntos, pero en el asunto de Dios, en el conocimiento o en el ministerio de la iglesia, el conocimiento no es suficiente, el yo saber de que Dios es uno y que el cielo es su trono y la tierra está de sus pies, pero a la hora de enseñarlo o a la hora de explicarlo, no somos capaces, no entendemos un texto. Le pregunta al hermano, deme dos textos de unicidad que estén en el Nuevo Testamento. Y nos confundimos. Aunque creemos que tenemos claras las cosas, hermano, yo quiero invitarlo a que crezcamos en Dios, a que crezcamos en realidad en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos limitado solamente a saberlo y a entenderlo, mas nunca preocuparnos por llevarlo afuera de nuestro conocimiento, de que otras personas también entiendan cómo es el proceso de la salvación. A usted, fácil en algún momento, si es que ya no te ha pasado, pero le profetizo, le va a pasar, se va a encontrar con una persona que tenga unos ideales diferentes a los suyos, una enseñanza diferente a la palabra de Dios, en la cual le vas a poner sus argumentos. Y yo soy de las personas que considero de que al Dios que yo tengo que hacerlo quedar bien.
Yo tengo que estar en las capacidades para responder y defender la fe que yo profeso. Tengo que estar en las capacidades de defender la fe que yo profeso. Y usted dice, hermano, pero eso de estar contendiendo, eso no es bueno. Es que no vamos a contender. ¿Sabe cómo le llama la teología a eso? Apología. Defender la fe que usted profesa. Muéstremelo por la Biblia, hermano Leonel. ¿Sí? Pablo se la pasaba en las sinagogas, donde los judíos, donde los samaritanos, exponiendo la doctrina de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y dice claramente que muchos eran convencidos, aunque tenían una fe diferente, pero al escuchar una persona con un conocimiento amplio de Dios, que podía exponerlo y explicarlo, pues las personas eran convencidas. Entonces aprovechemos este tiempo para aprender, que usted claramente pueda defender la fe que usted está profesando, y no solo que usted diga, no, yo sé que soy salvo, bautizado, ya, listo, eso está bien. Maneje todos los temas. La Biblia, como le digo, tiene no, es insondable. Usted no puede limitarse a decir, ya me lo sé todo, porque usted todos los días irá a aprender algo. Nos morimos, ponemos viejito y así usted lea la Biblia todos los días, pero nos vamos a ir de aquí y siempre habrá algo que aprender todos los días. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ya. Bueno, ya empezamos, pero vamos a entrar pues en el tema como tal, y vamos a buscar, quiero partir de un texto bíblico que está en San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 49. Usted, mi hermano y mi amigo, le invito a que tome su Biblia, o por lo menos en su teléfono, escriba las citas. Mire, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Mi pueblo se pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Usted, mi amigo y mi hermano, los amigos más que todo, hoy en día el ser humano vive en un tiempo donde la persona, cada uno puede exponer sus argumentos, cada uno puede pensar de diferentes maneras, pero ¿en qué está lo importante? Lo importante está en que lo que yo hable, lo que yo diga, tenga un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia, ya lo hemos oído estos días, nuestro pastor Héctor ha estado comentando, ha estado enseñando, de que la Biblia es inspirada por Dios y es la autoridad final. Es decir, tus argumentos pueden estar muy bien elaborados y muy bien razonados, mi amigo. Pero quiero decirle algo, si tu argumento, si tu concepto no tiene un fundamento bíblico, ahí se aplica el famoso dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Porque yo puedo, si no tengo un fundamento bíblico que aplique para mi vida espiritual, porque si estamos hablando de un tema espiritual, diferente fuera lo secular. Si usted tiene su área en que tiene su conocimiento, su trabajo, yo le respeto porque usted tiene su experiencia en eso. Pero si vamos a tratar un tema bíblico y espiritual que compete a la salvación o a la condenación del ser humano, tenemos que tomar la autoridad final que dejó Dios, el juez justo, el único que tiene la autoridad y la capacidad de juzgar a los seres humanos. Él dejó la Biblia, es la ley divina, es el código divino sobre el cual toda persona que quiera ir al cielo o tener una salvación debe ceñirse a lo que dice el código divino. Yo no puedo andar argumentando, no, tengo que tener un fundamento bíblico. Y quiero entrar hasta esta parte acerca del tema del infierno diciendo esto. Hay muchas personas, inclusive organizaciones con una identidad cristiana, o sea, entran entre el grupo que dicen que profesan una fe cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Profesar la fe de Cristo, el que murió y resucitó para darnos salvación.
Pero en este momento, inclusive hay personas dentro del ámbito cristiano de algunas organizaciones que enseñan y que creen que el infierno no existe, de que el infierno no existe, y toman sus argumentos y a toda cuesta quiere refutar la doctrina del infierno. Eso no existe, eso es cuento. Otros son más extremistas y dicen, sacan su argumento, dice, en realidad el infierno no existe porque el infierno es el que vive cada persona aquí en la tierra. Antes de que vaya al polvo, antes de que muera, el infierno lo vive cada persona aquí de acuerdo a las circunstancias en que viva, o vive el cielo estando aquí. Es decir, si se porta bien, si no sufrió mucho, para ellos, entre comillas, eso es un cielo, o sea, viven sin necesidades. Mientras que vive el que vive de pronto sufriendo y con angustias y con dificultades mayores en los otros, entonces está viviendo su infierno. Ahora, mi pregunta es, dame un fundamento bíblico, usted que profesa una fe cristiana, dame un fundamento bíblico que le sostenga ese concepto. Porque quiero empezar diciéndole esto: si usted es la persona que creen en Cristo, que creen en Dios y que creen en la Biblia, desde hoy quiero invitarle a tomar su Biblia ahí en la casa. Perdóneme que sea así, de pronto yo no sé si un poco duro. Tome su Biblia ahí en la casa y vamos a empezar a leer unos textos bíblicos, y los textos que hable y que sustente de que el infierno es real, a ti te va a tocar empezar a arrancar esas hojas de la Biblia, que por cierto son muchas. Entonces mira, que a veces nosotros nos llevamos, son conceptos y dogmas. ¿Sabe qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza dada por una persona, donde los que la escuchan se creen esa idea, se creen la exposición o la postura doctrinal o de enseñanza más bien de esa persona. Entonces eso es un dogma, lo creen, así no está en la Biblia. Sencillamente dice, pues si él sabe de Dios, si él es el que predica de Dios, pues él debe saberlo. Si él lo dice, así es, así no tenga un fundamento bíblico. Por eso dice la palabra, mi amigo, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Usted no solamente debe ir a escuchar palabra de Dios, donde usted vaya, usted debe estar bien fundamentado y leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Los fariseos predicaban la palabra de Dios, los escribas predicaban la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Eran personas que, aunque hablaban de Dios, no se confunda usted, que todo el que hable de la Biblia está bien correctamente o doctrinalmente, y que su enseñanza lo va a llevar al reino de los cielos. Usted tiene que mirar muy claramente. Preocúpese, lea la Biblia, vaya a Hechos de los Apóstoles y léase todo el Nuevo Testamento. Léaselo todo. Le pregunto yo, amigo, ¿cuántas veces se ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces lo ha leído? No, solamente lo que me dicen cuando voy a congregarme, o cuando voy de domingo en domingo, o de cada 15 días o cada mes a la iglesia. Uno debe ser razonable, y hoy quiero tomarla a que usted considere y reflexione acerca de todas esas situaciones. Entonces, leemos el texto. Está en Mateo 13:49, del 49 al 50. Mateo 13, del 49 al 50. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 45. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Jesús. Si usted no cree en el infierno, si usted no cree en el lago de fuego, quiero invitarlo a que considere esto. Jesús fue el personaje que más habló del infierno. Él, el Salvador del mundo. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan afuera. Escuche la ilustración de eso que decía Jesús. Así será
el fin del siglo. O sea, tal cual como se echa esa red en el mar, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, empiece a arrancar esa hoja de la Biblia. Empiece arrancando ese texto de la Biblia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Y mire, quiero invitarle en esta hora a que usted tome más consideración y más certeza acerca de lo que dice la Biblia. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en que Él fue y murió a la cruz por nuestros pecados, si usted es de los que les gusta cargar de pronto, dicen usted, una foto en su cuello, una imagen, una idea de que así fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tiene usted ahí su Cristo y su cruz, yo le respeto eso. Pero si usted es de ellos, de los que creen en Jesús de alguna manera, quiero invitarlo a que tome consideración de esto. Si usted cree de que Jesús fue y murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí, también debemos entender de que toda doctrina expuesta por el Señor Jesús es verdad. No puedo omitir cosas. La palabra de por sí sola es toda la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Aunque en la Biblia hayan palabras de hombre, palabra de Dios y hasta palabras de Satanás, pero la Biblia de alguna manera, el enfoque o el centro de la palabra de Dios es Cristo. El propósito de la Biblia es que Cristo es el centro de la palabra de Dios, de que Cristo es el objetivo de fe que toda persona debe tener para alcanzar la salvación. El problema no es que no tengamos fe. Todas las personas tienen fe en algo. ¿Sabe cuál es el problema y el inconveniente? Que tenemos una fe mal ubicada. Porque muchos dicen, uy, yo le tengo una fe a ese médico, yo le tengo una fe a esa agua de árnica, esa agua de llantena, esa agua de manzanilla, es buenísimo para esto, para aquello, y todos tienen su fe en eso, y dice, y hasta lo funciona ahorita, pero eso de qué te va a servir, o sea, eso te compete de pronto para el organismo y para tener una buena salud, pero yo te digo, para la salud de tu alma, usted tiene que tener una fe diferente. Usted no puede poner ni su fe en un médico, ni su fe en un hombre. Usted tiene que poner la fe y enfocarla a Jesucristo, el cual te amó y descendió del cielo y se manifestó en carne y fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y se fue. Hasta el día de hoy alguien dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba del Buda están los huesos de Buda, pero pregúnteme usted, ¿dónde están los huesos de Jesús? No están en la tumba, porque Él se levantó al tercer día y es el único ser que se levantó entre los muertos y tiene la capacidad y el poder sobrenatural de perdonar los pecados y de ayudar a una persona a que llegue al cielo. Así que no es poner una fe en cualquier cosa. Así que si usted cree en Jesús, debe tomar esta consideración también. Crea de que hay una condenación, que todo el tiempo no vamos a vivir así. Si Jesús lo dijo, así se va a cumplir. Seguimos de alguna manera. Entonces, ¿a qué me ayuda a mí toda esta situación? Yo quiero tomarlo de que lo tomes por el lado amable. ¿De qué le sirve a usted escuchar todas estas situaciones, esta enseñanza? Es una de las más ignoradas de toda la Biblia. Cuando hoy se menciona el infierno, por lo general es ridiculizado, como así toda la idea del infierno estuviera tan fuera de época que solo los ingenuos o ignorantes pudieran creer realmente que un lugar así exista. Esto no es difícil de entender. El hombre natural aborrece la idea de tener que dar cuenta de su vida a un Dios santo. Entonces, ante el clamor que buscan de aniquilar al infierno o la doctrina, los que creen que la Biblia es verdad deben ponerse en pie y decirlo. Meditar en los terrores del infierno puede ser uno de los ejercicios más importantes que puede hacer en esta vida. Dice un texto en Ezequiel 33:4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, si siendo alarmados y siendo alertados de estas situaciones y no ponemos cuidado,
llegará el momento en que nos tocará sufrir desgracia. Y esa no es la idea. Entonces, la necesidad del infierno. La mayoría de los que hoy se burlan del infierno probablemente lo hacen por varias razones. La principal es el deseo de seguir en sus propios pecados sin que les remuerda la conciencia, como lo sería tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones, como lo sería tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No quieren oír que lo que están haciendo está mal. No quieren oír que sus pecados sean castigados. Algunos dicen, pero no es el tormento eterno en el infierno incompatible con un Dios amante y misericordioso. ¿Cómo puede un Dios bueno castigar a la gente en el infierno para siempre? Ese es el argumento que muchos tienen. Es el argumento que muchos tienen. Pero quiero decirle en esta hora, un solo acto pecaminoso cometido contra un Dios santo e infinito merece un castigo infinito. Ahora, quiero invitarlo a que usted de alguna manera aprendamos a distinguir un poco lo que es la personalidad y el carácter y conocer un poco a nuestro Dios, porque la gente solo le ha mirado una cara de la moneda a Dios, perdónenme esa expresión, como algo vulgar, pero nosotros nos acostumbramos solo a mirar a que Dios es un Dios de amor. Todas las personas, Jesús es amor, Jesús hay que darle a necesitado, hay que ser bueno, porque nuestro Dios es bueno, hay que ayudar al que necesita porque nuestro Dios es bueno, hay que portarme de la mejor manera porque mi Dios es bueno. Pero nunca nos hemos detenido a mirar el carácter y la personalidad de Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, ha de condenar a la gente en el infierno? Pues le voy a nombrar solamente unos antecedentes históricos bíblicos que dejan ver el otro lado de la personalidad o del carácter de Dios. Lo puedes ver como un Dios bueno y de amor, pero también lo puedes ver como un Dios firme y de carácter que también se enoja. Y las pocas veces, hermano y amigo, considere esto, las pocas veces que Dios se ha dejado ver algo enojado, un poco enojado, ha sido desastroso. La primera, te la nombro y la conoces, y toda persona que aún no ha leído la Biblia pero la ha escuchado: Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy grandes, que llegó el momento en que pecaron tanto contra Dios que Dios se enojó. Dios se enojó. ¿Y qué sucedió? Dice que envió fuego del cielo y esa ciudad fue consumida bajo el fuego y bajo el azufre. Ahora dígame usted, si Dios es solo un Dios de amor. No, Dios es un Dios justo y es un Dios de orden. Ahorita quiero decirle por qué un Dios de orden y por qué es necesario el infierno también. Ahorita le doy esos puntos bien importantes, por qué es necesario el infierno. Otra partecita donde Dios deja ver que se ha enojado: el diluvio. Nosotros lo miramos así de lejos y uno dice, no, pues uno habla del diluvio y que Dios metió solo a la familia de Noé y que fueron salvas por agua en una barca, en un barco. Pero toda la gente que se perdió, ¿qué? Y luego Dios no es un Dios de amor. Luego Dios no es un Dios misericordioso. Cuando Dios le dijo al rey Saúl: haga el favor y vaya, y a todos los amalecitas los vas a matar, desde los niños, mujeres y adultos. Entonces me dirá, pero si Dios es un Dios de amor. Sí, porque es que usted siempre le ha mirado esa cara a Dios, el Dios de amor, pero nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor que también se enoja. Entonces, ¿el infierno qué es? El infierno no ha sido diseñado para los seres humanos. El infierno en su primera instancia fue diseñado para Satanás y sus demonios, que no guardaron la dignidad un día y fueron deshielados.
y están en prisiones, muchos en prisiones de oscuridad, esperando la cárcel para ellos. ¿Y sabe cuál es la cárcel? Que Dios de alguna manera va a diseñar para ellos el infierno. Ahora usted dice, pero si Dios es un Dios de amor, ¿y por qué a los seres humanos nos tiene que llevar allá? Sencillo. Mire, el Señor ha presentado un plan de salvación. Él se manifestó, mire, Dios es tan bueno que siempre antes de enojarse ha enviado una solución o alguna manera de que el hombre se salve del juicio. Sodoma y Gomorra envió unos ángeles, fueron y sacaron al justo que había. En el diluvio, dice la historia, aproximadamente 300 años, otros dicen 120. Noé estuvo dando testimonio que iba a venir un diluvio y a muchos de sus conocidos les predicó. ¿Qué pasó? No quisieron entender. Hoy, ¿qué se está haciendo? Hoy no es nada diferente. Hoy se predica el evangelio. ¿Qué evangelio? Mire, amigo, yo quiero decirle algo. Muchos se enojan de que le prediquemos el evangelio, pero si es que esta es una doctrina y una enseñanza que viene de parte de Dios. Esto no es un invento de hombre para decirle a usted que para que usted se me enoje a mí y me diga es que esos argumentos que usted tiene son inventos suyos. No, usted puede ser testigo de que están en la palabra de Dios, lo que yo le predico. Así que es un mensaje de Dios que te conviene a ti para librarte del juicio que vendrá. Ya no vendrá un diluvio. Ahorita estamos hablando precisamente de este tema, del infierno. Ahora te quiero decir esto, mire, para que mediten ello. Las veces que Dios ha traído juicio sobre esta tierra ha sido las poquitas veces que se ha dejado ver algo enojado, un poco enojado. Pero quiero decirle algo. ¿Sabe cuándo Dios se va a enojar? ¿Ha escuchado ese texto que dice que Dios es lento para la ira? Es decir, se demora para enojarse, se demora para irarse, pero sabe que la palabra enseña que va a llegar el día en que se va a enojar, que si usted lee Apocalipsis, Daniel, Joel, los profetas mayores y algunos de los menores que hablan del juicio de la ira de Dios, es decir, el día en que Dios se va a enojar a plenitud con el hombre, va a ser ese día. Y vamos a estar mirando otros eventos que hablan, sucesos que van a suceder y lugares y eventos que van a suceder en un periodo de tiempo llamado Gran Tribulación. Nos vamos a centrar más que todo al final de este tiempo. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído ese texto en la palabra de Dios que dice que un día la luna se convertirá en tela de silicio, es decir, se oscurecerá una parte? ¿Has leído que las estrellas caerán del cielo? ¿Sí los has leído o sencillamente no te preocupas mucho por eso? Pues yo quiero decirte, no es de alguna manera, yo creo que esto es propósito de Dios que usted esté escuchando este mensaje, mi amigo, mi hermano. Porque en la gran tribulación y en el juicio final es donde Dios deja ver cuando se enoja, en definitivo, con el ser humano, y con el pecado, y con el diablo, y con todo. Entonces, si Dios es un Dios misericordioso, ¿por qué nos va a condenar? Pues ya quiero dejarle ver de que Dios no solo tiene una cara de amor, Él tiene un carácter también fuerte, y es un Dios de orden. Ahora quiero decirle, hay muchos textos que hablan del infierno. No, Jesús habló hay muchos. Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, Mateo 10:28, Mateo 18:19, Mateo 23:15, Mateo 23:33, Marcos 9:43, Marcos 9:45, Lucas 12:25. Y quisiera leer un poco. Vamos a leerlos un poquito. Mateo 5:22. Dice así Mateo 5:22. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Arranquemos ese otro texto entonces de la Biblia, si creemos que es que en realidad el infierno no existe. Ahora, también el capítulo 5 en el verso 29 dice:
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:30, ahí seguiditos, dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues se te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el capítulo 10, en el verso 30, mira lo que dice: 10:28, dice: y no temáis a lo que hoy matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego, Dios no es un Dios de amor. Mírele la otra cara a nuestro Dios. Mírele la otra cara a nuestro Dios. Mateo 18:19. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros, a ver este texto, 18:19, este 23, vamos a mirar este otro, Mateo 23:33. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahora le recito otros textos si quiere leerlos. Marcos 9:43, Marcos 9:45, Lucas 12:25, que sé si quiere leerlo. Bueno, la cita se la dejo. Pero voy a leer otra que está aquí. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Segunda de Pedro 3:4, también hay otro. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsisten. Pero escuche: por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya con esto quiero ir terminando.
Entonces, una de las posiciones por la que podemos decir por qué el infierno es necesario es porque, uno, la palabra de Dios o Dios nunca se contradice. Nunca Dios se contradice. Acabamos de mirar unos textos, entre muchos, dichos por el Señor, otros dichos por algunos apóstoles, que enseñan de la asistencia y que hablan de un juicio, que hablan de un infierno, que hablan de un lugar de perdición. Ahora, la palabra de Dios nunca se contradice. Si está escrita allí, es porque así ha de cumplirse. Así que, mi hermano y mi amigo, es necesario que exista ese infierno, porque Dios de anterioridad ya lo había dicho y Él no se puede contradecir. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios, por eso está el infierno ahí, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Otra, es necesario para un diablo que es pecador eterno y permanente. Apocalipsis 20:10 dice que el león, que el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, fue arrojado vivo al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, es necesario un infierno porque es la cárcel donde va a ir este ser malévolo y perverso con todos sus ángeles caídos, que se llaman demonios, que así como usted, mi amigo, así como usted superficialmente puede entender y puede creer que existe Dios y que existen las fuerzas sobrenaturales de su poder y de su grandeza, pero también es consciente de que existen unas fuerzas del mal extrañas y que muchos hasta trabajan y las manejan con él y las manejan a ellas de alguna manera, trabajan con ellas. Así debe considerarse de que el infierno es real, porque es el lugar de destino para este personaje pecador eterno. ¿Por qué pecador eterno? Él está en una condición muy diferente a la de los seres humanos. ¿Sabe qué dice Pedro? El apóstol Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que perdieron su dignidad y pecaron contra él, sino que los tienen reservas o en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Entonces, por eso es necesario un infierno, porque fue creado para él. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les decía, hay un texto que dice, que habla la palabra del Señor y dice: si alguien es vencido de alguien o de algo, es esclavo del que lo venció. Nosotros, los que profesamos una fe de Jesucristo, hemos sido libres de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo. ¿Sabe a qué vino Jesús, mi hermano y mi amigo? A liberarnos de esas cárceles donde teníamos un amo, donde teníamos a un personaje que nos tenía en cárceles de oscuridad, donde dice el profeta: y a sus presos nunca les abrió sus cárceles. Hoy físicamente podemos tomar una comparación. Alguien puede ir a una penitenciaría por un homicidio o por un error que cometió contra las autoridades y lo llevan a la cárcel, pero le ejecutan un juicio donde le dicen: por esa gravedad de ese delito que usted cometió, vas a estar 10 años en una cárcel o 20 años, o vas a estar 5 años o algunos meses. Pero quiero decirle algo, esto es muy diferente. A nosotros Satanás nunca nos abrió las cárceles, jamás. Éramos presos, éramos reos eternos en cárceles eternas. No teníamos oportunidad espiritualmente de ser libres, porque lo que hace libre a la persona
de esas fuerzas del mal tienen que ser un poder más grande y más sobrenatural que lo venza a él y le quite de su lugar. La vida del ser humano es una casa espiritual donde bien habita la gracia y la misericordia y la presencia de Dios, o bien habitan las fuerzas del mal que lo llevan cada día hundiéndose más y más en el vicio, matando, robando. Muchos pueden decir, pero es que esa gente no tiene sentimientos. Como se levanta, saca un arma y mata a otra persona, como se levanta y mata a su papá, a su mamá, si ya lo hemos visto, los hijos levantándose contra los padres. Los padres que primero matan a su esposa, matan a su hijo y terminan suicidándose en ellos. Somos conscientes de que hay dentro de esas personas unas fuerzas del mal ejecutándose y llevándolo a hacer cosas fuera de lo común, fuera de lo normal. En esas cárceles se encontraba las multitudes. Este mundo se encontraba bajo ese dominio. Y sabe que apareció Jesús. El mensaje del Calvario, el mensaje de la cruz, no es más sino que un libertador llamado Jesús de Nazaret, que es Dios manifestado en carne, viniendo a este mundo, quitándole el imperio a Satanás y libertando a las personas. ¿Sabe qué dice la historia bíblica? Usted amigo puede entenderlo porque usted se lo han dicho y lo ha entendido, de que Jesús cuando predicaba iba donde los que estaban necesitados, donde el enfermo, levantaba paralíticos, limpiaba leprosos, sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, levantaba muertos, a los cojos, a los sordos les daba la vista. ¿Qué era lo que hacía Dios? Libertándonos de la cárcel. Ahora, ¿sabe qué pasa cuando una persona no aceptamos a Jesús en nuestro corazón? Seguimos siendo esclavos del que un día nos venció. ¿A dónde? En el huerto del Edén. Porque el diablo venció de alguna manera al hombre, lo tomó como su reo, como su preso, y ahí lo ha tenido todo el tiempo y lo ha dominado en esa situación. Ahora, él no tiene perdón, Satanás no tiene perdón ni los ángeles, porque dice que perdieron su dignidad y Dios ya los destinó para que un día sean lanzados al lago de fuego, que será la cárcel eterna para ellos. Pero a nosotros los seres humanos, ¿sabe que nosotros tenemos una bendición muy grande? Porque Satanás no... ¿Qué diferencia hay entre nosotros y las fuerzas del mal? En que ellos pecaron siendo eternos. Ellos pecaron de alguna manera teniendo una espiritualidad. Por eso, como eran eternos en su bondad, o siendo buenos eran eternos, al pecar ahora son pecadores eternos. Pero nosotros los seres humanos no tenemos esa misma naturaleza. Tenemos dos cosas: la gracia de Dios para que la tomemos, y tomemos de alguna manera el otro camino, que no se lo recomiendo, que tiene un fin muy desagradable. Es mejor tomar la gracia y la misericordia de Dios. Yo les decía, lo que sucede con los seres humanos que van a ir al lago o al infierno es porque todavía no han decidido salirse y tomar la decisión de que Dios los liberte de esa cárcel. Así que como el diablo los venció, son esclavos del pecado, son esclavos del vicio. Ahora van con la cárcel a donde él va a ir también, si no lo reciben en su corazón, si no lo recibimos en nuestros corazones. Así que el evangelio, ¿qué es? Es la oportunidad para ser libertados de esa cárcel eterna que se llama infierno o lago de fuego, como usted lo quiera llamar. Así que era necesario el infierno para un pecador eterno que se llama Satanás y sus demonios. Primer punto. Otro, porque la palabra de Dios no se contradice, y de hace mucho tiempo de atrás ya he dicho que eso iba a existir, así que va a existir, porque la palabra de Dios no se contradice. Dice: séquese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ella se cumple y es veraz y se cumple al pie de la letra. Ahora, ¿para qué era necesario el infierno? ¿Para qué es necesario? Para poner fin a la muerte, al Hades. Es decir, aparte de que Satanás tenía la cárcel, encarcelados espiritualmente a las personas, fuera de eso él tenía el dominio de la muerte.
que toda persona que moría quedaba sujetada a la muerte. Nadie se podía levantar. Todo ser humano que había muerto hasta Jesucristo, todo ser humano estaba bajo el imperio de la muerte. Nadie podía volver a vivir. Todos estaban ahí. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Jesús o Dios se manifestó en carne, dice que Él descendió de alguna manera al sepulcro. Estuvo allá por 3 días, pero al tercer día, ¿sabe qué hizo? Resucitó y le quitó las llaves a la muerte, o le quitó al diablo las llaves de la muerte también. Así que Dios tiene dominio sobre la muerte, pero la muerte es un suceso que está establecido todavía en el ser humano. Pero ¿sabe a causa de qué vino la muerte? A causa del pecado. ¿Y a causa de qué vino el pecado? A causa de Satanás. Es decir, él es el que ha traído todas esas consecuencias sobre el hombre. Todo eso malo lo ha tenido Satanás. Lo ha venido incluyendo siempre ahí. Así que para poner fin al diablo, a la muerte y al pecado, es necesario un infierno que es una cárcel eterna, donde Dios pondrá fin a todas las situaciones malas, al pecado, al diablo, a la muerte, al sepulcro y a todas esas situaciones. Para eso es necesario el infierno. ¿Para qué más es necesario el infierno? Porque la palabra de Dios es verdad, ya lo dijimos. Entonces, podemos entrar a consideración, y quiero terminar con esta última parte, andando un poco más acerca de la palabra de Dios. Mi amigo, si usted cree en la palabra de Dios, mi hermano, si creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene una potencia, una efectividad, de que las veces que Dios la ha ejecutado en el ámbito bueno, ha sido unas cosas muy grandes, muy sublimes, muy eternas, muy grandiosas, muy dignas de mirar. Ejemplo, usted puede encontrar en Génesis. Si a usted le gusta leer, léase Génesis. ¿Sabe qué dice la palabra empezando? De que Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es decir, él hablaba esa palabra y de una vez se ejecutaba y sucedían los acontecimientos. Produzca la tierra hierba verde. Producía la tierra hierba verde. Ahora formó al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y de una vez la palabra salió a la vista, la ejecutó Dios y de una vez apareció. Ahora, esta palabra que tomamos nosotros, que leemos, que nos ha transformado, que la hemos creído y que ha cambiado millones y millones de vidas, que a través de los tiempos muchos han querido ocultarla y quemarla, pero por encima de todo eso ha prevalecido. Muchos en la época antigua, muchos en muchos tiempos, en muchas décadas, mataban a los cristianos para que no predicaran, pero mataban 1 o 2 y ¿sabe qué sucedía? Eran convencidos 10, 20 mil, 2,000, y así sucedía. Y el imperio romano creía: no vamos a matar a los cristianos, que matándolos a ellos detenemos esto. Equivocados están, porque la palabra de Dios se cumple y permanece para siempre. Ya Dios había dicho de que la tierra iba a ser llena del conocimiento de la palabra de Dios, así como las aguas cubren el mar. Así que mi hermano y mi amigo, esta palabra sí o sí se cumple, se ha cumplido. Podemos mirar los antecedentes, todo lo que Dios dijo se cumplió. Dijo en Isaías 430 años atrás que iba a aparecer un redentor para la humanidad, de que se iba a manifestar de un nombre propio que se llamaría Emmanuel, y aparece en Mateo después de 430 años para manifestarse y cumplirse la palabra de Dios. Y aquí podemos nosotros decir que la palabra de Dios sí o sí se cumple por encima de todas las cosas. Si la palabra de Dios habla de la necesidad de un infierno y que es real, y que en el fin de los tiempos Dios se levantará y juzgará a los seres humanos para que de alguna manera poner fin al pecado y poner fin a todo esto, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que eso no existe y que no es real?
Es real. A los hermanos, ¿sabe a qué quiero invitarlos? A que prediquen esta palabra, a que la prediquen con solidez y como es. A veces nosotros suavizamos los mensajes, a veces nosotros nos hemos encargado de poner a la gente a que de alguna manera se sienta tranquila con lo que tiene, porque no le mostramos, siempre le mostramos solamente a veces la cara amable de Dios, el Dios de amor, el Dios que te cambia, el Dios que te perdona, el Dios que te saca de tus problemas, el Dios que te puede sanar, el Dios que te puede llevar al cielo. Pero ¿qué te puedo decir yo también en esta hora? Ese Dios que te puede llevar al cielo, si no obedecemos, si no aceptamos a Jesús en nuestros corazones, reconocemos nuestros pecados, nos hacemos bautizar en el nombre de Jesús, como está escrito en la palabra de Dios, Él también tiene la capacidad de meternos, dice ahí Mateo, Él tiene la capacidad de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Prediquémoslo, no lo podemos callar, hay que predicar la palabra de Dios como es, porque yo de alguna manera no quiero tener algún inconveniente con el Creador el día que me encuentre con Él, de haber tratado siempre de llevar un mensaje superficial y no mostrarles a la persona, sí, el cielo, pero también un lugar de tormento que no se lo recomendamos a nadie, pero que es necesario predicarlo, porque la palabra de Dios es el todo. No podemos omitir cosas, hay que predicarlas. Luego seguimos con este tema con la ayuda del Señor. Mañana miraremos, posteriormente estamos tratando el tema de la Biblia también, la veracidad de la palabra de Dios. Ahora este tiempo hay que aprovecharlo, hay que manejar los temas. Vamos a hablar también de la familia. Luego seguiremos con el otro punto de este tema, las características del infierno. Y usted, ¿por qué el infierno? Bueno, el Señor sabrá, porque ha puesto en nuestros corazones predicar la palabra de Dios, pero la vamos a seguir predicando como es. Hasta el día que el Señor nos dé aliento en nuestros pulmones, la seguiremos predicando. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer una oración, y que estas enseñanzas sean herramientas, hermano, para nosotros trabajar y para predicar la palabra del Señor, para adquirir más conocimiento. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Deberían ser ya maestros, pero todavía hay que alimentarlos con leche nomás. Tenemos palabra todos los días. Si usted abre su YouTube, encuentra palabra de Dios de sana doctrina por donde quiera, todo el mundo. Y deberíamos ser ya maestros, deberíamos ser ya unas personas que habláramos de la palabra de Dios, que por donde te toquen a ti, eche chispa de la palabra de Dios. Aprendamos, sigamos creciendo. Esto que nosotros aportamos lo hacemos con el deseo de hablarle a las personas que no conocen a Dios de este plan de salvación, pero también con el deseo de que aportemos algo a su conocimiento, de que aportemos algo, así sea una influencia nomás, de decir, yo también quiero servir y seguir predicando en la red, así sea una influencia para que usted le siga sirviendo al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo que hemos extendido un poco, pero gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, que este conocimiento se quede en nuestros corazones, que hoy tú estés tocando el corazón de alguien, que hoy a través de esta palabra un corazón pueda ser rearguida su conciencia de este mensaje que quiere y genera en nuestra vida un remordimiento de saber de que no estoy bien delante de Dios, de saber que no es suficiente con la vida que llevo, de que hoy me han mostrado de que en realidad yo tengo que hacer algo por mi vida, y con esta superficialidad de vida cristiana o de básico conocimiento de Dios que llevo no es suficiente para yo poder ser fiel y conservarme en obediencia y seguir a Dios como es, y no tener que ir un día a un lugar como estos, no tener que ir a acompañar a este jerarca de la maldad llamado Satanás, este jerarca de la injusticia llamado Satanás, este jerarca de la mentira, sino que yo más bien tome hoy conciencia y aprenda a amar a Dios y andar en rectitud para amar y para buscar el cielo mejor.
que a alguien tú lo influencies, Señor, a seguir predicando tu palabra, a seguir adquiriendo conocimiento, que le seamos de influencia a través del Espíritu Santo a un hermano, a una hermana, de que siga